Las ministras y los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Lainez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la propia presidenta Norma Piña Hernández se sumarán a los otros exintegrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cobran una pensión o un haber por retiro vitalicia. Los 7 ministros presentaron su renuncia al máximo tribunal de justicia del país, la cual se hará efectiva hasta agosto del 2025, por lo que los montos a los que tendrán derecho oscilan entre los 76,000 y los 200,000 pesos mensuales aproximadamente. La presidenta Claudia Sheinbaum expuso este martes en su conferencia mañanera que los ministros renunciaron porque la propia reforma dice que si lo hacían antes de la elección accedían a los saberes. La Constitución de 1917 se ha reformado en múltiples ocasiones. Y en todo el periodo neoliberal, la reforma a la Constitución fue en contra de la nación y en contra del pueblo de México. Las privatizaciones y muchas otras reformas que nunca cuestionó la Corte. El propio Zedillo modificó para que desapareciera la Corte que existía antes y se constituyera una nueva Corte nombrada por él. Bueno, supuestamente por el Senado, pero en realidad eran propuestas de él. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben, son doctores en Derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras. Vamos a ver cómo votan. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. A ver si luego ponen. Mañana lo presentamos porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes. Entonces, ¿por qué presentan en este momento su renuncia? Porque la propia reforma constitucional dice que si presentan ahora su renuncia, se llevan los haberes de retiro. Entonces, ¿su propuesta cuál es? Que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional y presentan su renuncia pues para llevarse sus retiros. Ese es el marco en el que se está dando la renuncia de las ministras y los ministros, pero no nos adelantemos. Vamos a ver cómo van a votar. A ver si las y los 8 ministros que se requieren para esta mayoría calificada van a votar sobre algo que ellos saben que no es correcto. En efecto, los ministros también tenían la posibilidad de contender en el proceso del próximo año para permanecer en su lugar, una opción por lo que solo han optado las ministras Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres Guadarrama. En el caso del ministro Luis María Aguilar Morales, concluirá su encargo de 15 años de servicio el próximo 30 de noviembre, con lo cual podrá acceder a un haber de retiro completo.
el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que al retirarse del cargo, las y los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al 100% durante los 2 primeros años y al 80% durante el resto del tiempo del ingreso mensual que corresponda a las y los ministros en activo. Cuando los ministros se retiran sin haber cumplido 15 años en el ejercicio del cargo, tienen derecho a esta remuneración, pero de manera proporcional al tiempo de su desempeño, como sucede con Eduardo Medina Mora, quien estuvo más de 3 años, y Arturo Saldívar, quien se desempeñó como ministro 13 años. El ministro Arturo Saldívar tiene un haber de retiro mensual de aproximadamente 190,392 pesos. En el caso de Eduardo Medina Mora, quien dejó su cargo en medio de investigaciones de corrupción, al haber estado solo 4 años, 6 meses y 29 días, recibe alrededor de 62,000 pesos. En el mismo supuesto estarán los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, que percibirá, según un cálculo hecho con el actual salario mensual neto, alrededor de 76,570 pesos luego de que su renuncia se haga efectiva en agosto de 2025. En el mismo supuesto, Juan Luis González Alcántara Carrancá recibirá más de 90,000 pesos mensuales, Javier Lainez Potisek 134,516 pesos, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 175,905 pesos, Alberto Pérez Dayán 175,905 pesos, Jorge Mario Pardo Rebolledo 198,670 y Norma Piña Hernández 134,516 pesos. Estos montos son aproximados, ya que los haberes por retiro tendrán que calcularse con el salario previsto para 2025. Aunado a esto, debe considerarse que hay además 9 ministros en retiro, producto de la reforma de Ernesto Zedillo Ponce de León, que reciben hoy en día una pensión vitalicia. Se trata de Diego Valadez Ríos, Victoria Adato Green, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Irma Cuesarquis, José de Jesús Duarte Cano, Clementina Gil Guillén, Luis Felipe López Contreras, Ulises Sergio Schmil Orodóñez y Carlos Sempe Binviel.